Bueno, mis queridos hermanos, el tema de hoy se titula Conociendo al enemigo. Así que es el tema que vamos a tratar en este día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tanta maldad? Las personas en todo el mundo ven las noticias sorprendidas de que el mal se encuentra por todas partes. Muchos no se dan cuenta de que Satanás es el origen del mal. Es una fuerza siniestra que ha influido en las personas para que sean malas desde la fundación del mundo. Su estrategia encubierta es distorsionar la verdad de Dios y engañar al mundo entero. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces la Biblia ya habla mucho sobre este personaje, Diablo y Satanás, y lo primero que dice, que está engañando al mundo entero. ¿Quién es Satanás? Es el principal adversario de Dios y líder de las fuerzas espirituales de maldad. En 1 de Pedro 5:8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Aquí en Pedro dice claramente que cuál es nuestra actitud, que tenemos que estar orando, que tenemos que estar buscando a Dios, porque existe este adversario, existe este diablo, que es como un león rugiente, que está buscando a quien devorar. ¿Y a quién se va a devorar? Aquel que no tiene una fe sólida, aquel que no tiene realmente una búsqueda de Dios, no está buscando a Dios, no está leyendo su palabra, no tiene una comunión, obviamente que tiene una fe muy superficial, solo vive una religión. Esas personas que están viviendo muy superficialmente su vida cristiana, obviamente que van a ser devoradas por el enemigo. La palabra Satanás proviene del sustantivo Satán, que significa adversario u opositor. El verbo hebreo Satán significa también atacar o acusar, ¿sí? Puede ser un sustantivo o también puede ser en forma de verbo, ¿no? Que significa atacar, acusar. Satanás entonces es un ser angélico. Y mire lo que dice la palabra. Primero, que posee mente este enemigo. Y como dice aquí en 2 Corintios 11:3, la serpiente con astucia engañó a Eva. Este enemigo, Satanás, también llamado aquí serpiente, dice que tenía astucia, o sea, tiene astucia. Tiene una mente que en este caso, con esa astucia, engañó a Eva. También este enemigo tiene voluntad. Mira lo que dice en 2 Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Este personaje también tiene una voluntad. Y aquí dice la palabra que tenemos que escapar de esa voluntad que tiene él. También tiene emociones. Mira lo que dice en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, este personaje piensa, tiene voluntad, tiene emociones. Por eso decimos, es un ser con mente, voluntad y emociones. Muchos se preguntan, dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué creó a Satanás? No creó Dios a Satanás, Él creó a Lucifer, al hijo de la mañana. Lo que Dios creó es un ser angélico, eso dice la palabra. Pero este ser angélico se rebeló contra Dios. O sea, Dios lo que había creado era un ser angelical llamado Lucifer, hijo de la mañana.
Pero este ángel se rebeló, y no solo él, sino muchos más fueron echados del cielo. Solo después de pecar se convirtió en Satanás, que literalmente significa adversario, o sea, se convirtió en su adversario de Dios. Solo entonces se convirtió en adversario de Dios y todo lo que es bueno. Así dice en Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces la Biblia dice y menciona que en un principio estaba bien este hijo de la mañana, pero después cayó por ese orgullo, se puso como adversario de Dios y fue echado, ¿no? Fue echado del cielo. Eso dice la palabra. Tenemos muchos nombres, diferentes tipos de nombres cuando nos referimos a este adversario. Se le llama también acusador. Así en Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces la Biblia dice y menciona aquí a Satanás con el nombre de acusador, y fue lanzado fuera el acusador. Y es justamente lo que está haciendo. Nos molesta, nos acusa, ¿no? Nos acusa diciéndote que no sirves, que no vales, que Dios nunca te va a perdonar. Eso está siempre así, con esa actitud. Otro nombre que se le da es ángel de luz. Y mira lo que dice en 2 Corintios 11:14. No es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que imagínate, hay muchas religiones que dicen que se le apareció un ángel y les dio otro libro aparte de la Biblia. Hay muchas religiones, ya sea el mormonismo, ya sea el islamismo, que dicen que a un hombre se le apareció un ángel y le dio una nueva revelación. Pero aquí vemos claramente que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Por eso si no tenemos esa comunión con Dios, no tenemos ese discernimiento espiritual, mis hermanos, el Satanás nos puede engañar. Qué importante es poder tener una relación con Dios. Qué importante es estar en comunión con Dios para no caer en ese engaño cuando se aparezca un ángel. Porque aquí dice que Satanás se disfraza hasta como un ángel. También le llama a la Biblia que es un destructor. Esto tiene que ver con la palabra Abadón y Apolión. Así dice en Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este significa destructor. Estos nombres significan destructor. Y eso es lo que siempre está queriendo hacer. Destruir la obra de Dios, destruir la creación. Ese es Satanás. El tema de nombre del diablo, que significa calumniador, eso significa diablo, calumniador, se utiliza unas 37 veces en el Nuevo Testamento. Así dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso dice en Apocalipsis. El diablo que los engañaba. Y aquí yo quiero enfatizar esto que estamos viviendo hasta hoy en día, el engaño del enemigo, el engaño de este mundo. El enemigo quiere engañarnos, quiere destruir nuestra fe, quiere destruir la palabra de Dios, nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores. El enemigo está queriendo destruir con sus engaños. Y dice, a muchos va a engañar. Otro nombre que se le da es dragón, ¿no? Dragón es otro nombre de Satanás.
Así dice en Apocalipsis 12, también 7. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y otra vez dice esto, miren, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra de sus ángeles y fueron arrojados con él. El cual engaña al mundo entero. Y repito, estamos viviendo tiempos de mucho engaño. Hoy en día a través justamente con el internet y uno ve de todo ahí y están lanzando mucho engaño, diciéndote que no creas en la palabra, que la palabra de Dios está errada. Un montón de cosas tratando de destruir tu fe. Mis hermanos, yo quisiera que reflexionemos. Dios nos ha dejado un libro completo de Génesis, Apocalipsis. Si Él hubiera querido que tuviera más libros, lo hubiera incluido. Pero Él usó a los hombres para que tuviéramos esos 66 libros que tenemos hasta ahora. Yo quiero que usted piense esto. Dios ha obrado para que tuviéramos este libro de Génesis, Apocalipsis. Repito, si Él hubiera querido incluir a otros libros que por ahí dicen que son sagrados, que no están en la Biblia, los hubiera incluido, pero no están. No están. Confiemos y creamos en su palabra y en su poder. Aferrémonos a lo que dice la Biblia, el libro que Dios nos ha dejado. Creamos, tengamos fe. Lo que está queriendo hacer hoy en día el mundo es que destruir tu fe, de que ya no creas más. Imagínate si empezamos a dudar de la palabra. Imagínate si creemos en este mundo sus mentiras y lo que el mundo dice. El mundo que te dice, la Biblia es un invento de hombres. En la Biblia está todo mal, está tergiversado. El mundo dice eso. Yo te digo, imagínate si aceptamos eso. ¿En qué vamos a creer? No hay nada más en qué creer. Porque las otras religiones totalmente están sobre historias y fantasías. La Biblia es el único libro que hasta ahora ha permanecido porque no han podido destruirla. Aparte tienen muchas pruebas científicas e históricas de que este libro es real. Si descartamos a la Biblia, ¿en qué vamos a creer? No hay nada más. No hay nada más. O sea, en definitiva, si descartas la Biblia, no hay nada más en qué creer. No nos queda nada, en otras palabras. Por eso les digo, no permitamos que el mundo nos engañe. También se lo conoce a Satanás como nuestro enemigo. Dice aquí en Mateo 13:39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El enemigo que sembró es el diablo. Así que la Biblia dice que el diablo también es nuestro enemigo. También se lo conoce como maligno. Así está en Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estamos recibiendo, repito, un montón de dardos. Amigos, parientes, el internet, ¿qué te dice? Te lanza tus dardos. ¿Qué te dice? No creas. No te conviertas en un fanático, te dice, ¿no? El hecho de que uno decida vivir 100% de la palabra de Dios para el mundo, eso es fanatismo. No, eso es vivir como Dios quiere. Cuando tú has decidido vivir la palabra, estás decidiendo vivir como Dios quiere. No es fanático, ¿saben quién es? Fanático es aquel que vive ya, aparte de la Biblia, vive otras cosas. Ya también se quiere aislar del mundo,
quiere vivir un fanatismo. O sea, existe también fanatismo. Por ejemplo, la Biblia dice, ninguna serpiente te picará, dice, ¿no? O te dará daño. ¿Y qué hacen algunos fanáticos? Se ponen serpientes, empiezan a lavar. Eso es fanatismo. O sea, ya algunos se están yendo a otro extremo. Fanatismo donde quieren liberarse de este mundo y viven ahí en la montaña, alejados como ermitaños. Fanatismo, eso es fanatismo. Fanatismo es que estés totalmente abocado en las cosas de Dios y te olvides de tu familia, te olvides de todo. No, eso es fanatismo. Dios nos enseña a vivir vidas normales. Que le demos a nuestro Dios su lugar, primer lugar, pero todas las cosas vendrán después. Tu trabajo, tu familia, todo es importante. La vida cristiana es la vida más normal. No tenemos por qué ser fanáticos. El hecho de que tú has decidido leer la Biblia y vivir la Biblia, eso es vivir como Dios quiere, no es fanatismo. También dice la Biblia que el Satanás es padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, muy clarito. Ahora uno se puede dar cuenta fácilmente de quién es tu papá. Porque cuando hacemos las cosas que el diablo quiere hacer, robar, mentir, eso es, ya sabes quién es tu papá. Porque hace los deseos de vuestro padre. Pero si tú eres un hijo de Dios, vas a hacer los deseos de Dios. Ahí está clarísimo, ¿no? Ahí está muy claro. También dice la Biblia que es el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto es lo que está haciendo y esto es lo que tenemos que orar. Realmente antes vivíamos ciegos espiritualmente, no entendíamos las cosas de Dios, ¿no? Y cuando uno acepta a Cristo en su corazón, se cae esa venda de los ojos y uno puede entender su palabra, puede entender recién las cosas de Dios. Por eso hay mucha gente que no entiende nada de Dios, no entiende por qué tienes que leer la Biblia, no entiende por qué tienes que orar, por qué tienes que ayunar, no entiende, porque tiene una ceguera espiritual. Y lo que tenemos que orar por nuestros amigos, parientes, porque están con esa ceguera espiritual que no les deja entender las cosas de Dios. También dice la Biblia que es el príncipe de la potestad del aire. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, dice, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así estábamos. Así estábamos antes en nuestros delitos. Estábamos muertos, mis hermanos. Muertos se quiere decir alejados, separados de Dios. Así estábamos viviendo en nuestros delitos, en nuestros pecados. Vivíamos en el reino de las tinieblas. Pero dice que ahora hemos sido trasladados al reino de Dios. Aquí, en este mundo, vivimos en un reino, en el reino de Dios. Nuestro rey es Jesús. Y hacemos todo lo que nuestro rey quiere. O sea, vivimos con la forma que Dios nos ha enseñado y como dice en su palabra. Ya no estamos en el reino de las tinieblas. Y antes vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Que es un espíritu de desobediencia. Vivíamos así antes. Vivíamos obedeciendo al príncipe de este mundo. Todo lo que él decía, hacíamos caso. No, ahora ya no. Ahora hemos renunciado a ese reino de las tinieblas. Hemos renunciado a seguir obedeciendo a ese príncipe de este mundo. Y hemos decidido obedecer a Cristo. Hemos decidido vivir en el reino de Dios. También la palabra Satanás significa adversario y está 53 veces en la Biblia esta palabrita Satanás.
como dice en Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo quiero que note la actitud que tenemos que tener cuando nos sentimos acechados. Cuando el enemigo viene y te dice mentiras, te dice que no vales, que no sirves, que Dios nunca te va a perdonar. Vienen esas voces. Hay gente que hace caso a esas voces y por eso se está suicidando, porque no se da cuenta quién le está hablando. Cuando tú notas esas voces, esas de desánimo, de depresión, ¿qué hizo Jesús? Lo echó fuera. Mis hermanos, tú no permitas que el enemigo te siga mintiendo. Échalo fuera de tu vida. Dile, como dijo Jesús: vete, Satanás. Pero nosotros vamos a decir: en el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay autoridad. Así que no te quedes mirando, cómo el diablo está obrando, cómo está poniendo espíritus en tu casa de enfermedad, no sé, de alcoholismo, no sé, tantos espíritus pueden estar atacándote en tu casa, a tus hijos. No te quedes mirándolos. Reprende, desecha de tu casa, como Jesús nos ha enseñado. Vete, Satanás, en el nombre de Jesús, de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Vete, Satanás, échalo fuera, en el nombre de Jesús. También ampliamos un poquito de Mateo 8-10, dice: otra vez llevó el diablo a un monte alto, dice el diablo a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo el diablo? El diablo en este mundo, como dice aquí, tiene poder y riquezas. Y se lo da a quien quiera. Pero eso, obviamente que eso no es gratis. Él quiere tu alma. Pero hay mucha gente que directa o indirectamente le adora al diablo. Puede ser a través de otras imágenes, puede ser a través de otras cosas. Hay mucha gente que está adorando y recibiendo sus beneficios. Lo que el diablo le da, como así le quería dar a Jesús. Así que no te confundas. Hay muchos que están prosperando porque están adorando al diablo y el diablo les está dando. No te confundas. Nosotros tenemos que recibir la bendición de Dios, no lo que el diablo te quiere dar. Y no va a ser gratis por si acaso. ¿Sí? Así que cuando sintamos esa tentación, esa presión, echémoslo fuera también en el nombre de Jesús. Es importante entender entonces cuál es el propósito. En Juan 10:10 dice claramente cuál es el propósito del diablo. En resumen, el propósito del ladrón, es otro nombre de Satanás, es para robarte, es para matarte, es para destruirte. Eso es lo que quiere hacer. Él quiere robarte la paz, quiere robarte el gozo, quiere matarte, quiere destruir tu vida, tu familia. Ese es su propósito. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Es darte vida plena y abundante, como dice en esta versión. Es darte una vida plena y abundante. Así que, mis hermanos, cumplamos el propósito de Dios. No, ya basta. Ya basta de cumplir lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Vayamos a buscar al Señor. Vivamos en el reino de Dios, no en el reino de las tinieblas, porque en ese reino el diablo te quita todo. Tú has decidido vivir en el reino de Dios
Y el Señor te quiere bendecir. Ese es su propósito, esa es su voluntad. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué estamos hablando de Satanás? Realmente no da ganas de hablar de él, pero es necesario para conocer sus estrategias, porque no tenemos que ignorar sus pensamientos, lo que él quiere hacer. No podemos ignorar, dice. No debemos ignorar. Una de las grandes mentiras hoy que el mundo te quiere hacer creer es que el diablo no existe. ¿No? Así es sencillo. No existe el diablo, es un invento. No. La Biblia dice que existe. Que sí existe, es un ángel que se reveló. Y con muchos otros más conforman ese poder de las tinieblas que está operando. Eso dice la Biblia. En conclusión, es importante que conozcamos al enemigo, sus estrategias, cómo él quiere y de qué manera quiere destruir tu vida, tu familia. Para ello tenemos armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales que tenemos que usar? La palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Tenemos la sangre de Jesús para cubrirnos. Tenemos la fe que vence al mundo. No que nadie destruya tu fe. Tú has decidido tener fe en la palabra. Fe en Dios. Que nadie destruya tu fe. La alabanza, una tremenda arma. Tienes que alabar, tienes que cantar. En esos momentos, eso es algo hermoso y algo que te fortalece, la alabanza. El ayuno, otra arma espiritual tremenda. La oración y el nombre de Jesús. Así que usemos estas armas. Estas armas Dios nos ha dado para hacer frente al enemigo. Para terminar, dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que yo te animo, mi querido hermano, hermana, que de ahora uses estas armas espirituales. No hagas oraciones solamente de lamento, de petición. Hay gente cuando ora solamente solo pide a Dios o se lamenta de la situación. No, toma la armadura, ataca al enemigo con estas armas. Haz oraciones de guerra, haz oraciones desechando, rompiendo cadenas, echando fuera en el nombre de Jesús a todo espíritu inmundo. Ese tipo de oraciones tenemos que hacer. No seamos espectadores, sino entremos en batalla. Desechemos, destruyamos las fortalezas del enemigo. Amado Dios, muchas gracias por esta enseñanza. Guárdanos de todo engaño, guárdanos de aquel que quiere destruir nuestra fe, de aquel que quiere poner mentiras. Señor, ayúdanos a combatir a este enemigo con las armas espirituales que tú nos has dado, que son poderosas para destruir fortalezas. Padre, permítenos no tomar una acción pasiva, sino una posición activa, una posición de guerra, para reprender, para desechar en el nombre de Jesús todo ataque del enemigo que está haciendo a nuestras vidas, que está haciendo a nuestra familia. Si tú notas que hay un espíritu inmundo en tu casa, no sé qué espíritu está atacando a tu casa, repréndelo fuera en el nombre de Jesús. Usa la autoridad que Dios te ha dado y repréndelo. Dile, vete Satanás, vete de mi casa, espíritu tal. No sé qué espíritu tú sientes que hay en tu casa. Espíritus de divorcio, espíritus de pelea, espíritus de mentira, de engaño, de vicios. No sé qué espíritu está afectando a tu casa, a tus hijos. Deséchalos fuera en el nombre de Jesús.